Muy buenas tardes a los amigos de la tarde, siempre un placer estar con ustedes. Bueno, en primer lugar, siempre firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es importante. Ahora, este primer comunicado de prensa no nos dice mucho de los detalles, de cuáles son los alcances en temas de metas del acuerdo, ¿verdad? Recordemos que durante los gobiernos anteriores se lograron acuerdos con el fondo. Sin embargo, en cuanto a la implementación y el tema de las revisiones, realmente el gobierno anterior no logró ejecutar, a pesar de pasar las revisiones, pero no logró ejecutar el gran centro de esos acuerdos, que era la reforma del sector energía. Entonces, en este primer lugar tenemos que esperar el documento del acuerdo y cuáles son las principales metas. Todavía no sabemos. Ahora, leyendo el comunicado entre líneas, sí es importante porque esto da credibilidad en la agenda que se piensa desarrollar por parte del gobierno. Habrá que esperar, una cosa es firmar el acuerdo, el otro es pasar las revisiones. Entonces ya tenemos la primera etapa, tenemos el acuerdo, ahora es pasar las revisiones. Ahora, ¿en qué elementos no habían acuerdo para firmarlo? No había acuerdo en el tema de continuar utilizando reservas internacionales para financiar el presupuesto, ¿verdad? Recordemos que durante el primer año se utilizaron recursos del Banco Central para financiar el presupuesto a través de las reservas internacionales. Pero si usted observa, hay un punto importante dentro del acuerdo que dice reforzar el marco de política monetaria y desarrollar el mercado de deuda local y preservar la estabilidad financiera. Esto significa que con esto, lo vamos a saber mejor una vez que leamos el acuerdo, el gobierno se está comprometiendo a no utilizar reservas internacionales para financiar el presupuesto y que lo harán a través de la emisión de deuda interna con los bancos privados del país, ¿verdad? Eso es la primera parte, porque dice que las autoridades reanudarán la emisión periódica de bonos de tesoro. Entonces, de ahí podemos tener una interpretación de que el gobierno no se va a comprometer al uso de reservas internacionales. El otro tema importante es el tema del deslizamiento de la moneda, microdeslizamiento. No sabemos nada al respecto de cuál es el acuerdo, si el gobierno continuará deslizando la moneda, pero ese era otro punto de desacuerdo, ¿verdad? Cuando la misión técnica se fue, entonces vamos a ver cuál fue la resolución a ese respecto, ¿verdad? Con el tema del deslizamiento de la moneda. El tercer punto, dígame. Sí, ¿en qué deberá utilizarse si se produce un préstamo próximo o futuro por parte del Fondo Monetario Internacional? Porque también este ha sido un problema, que los fondos que prestan organismos internacionales en algunos casos están siendo utilizados para pago de deuda corriente. Mire, básicamente el Fondo Monetario Internacional va a dar un préstamo para poder apoyar en la implementación de las reformas, ¿verdad? Los recursos o los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario pone a disposición generalmente se utilizan para tratar de cerrar brechas en la balanza de pago, en los temas comerciales, ¿verdad? Para tratar de dar estabilidad al tema de las reservas internacionales, pero básicamente ese es el principal foco, y para el apoyo a los programas y a las principales reformas que el gobierno piensa implementar, ¿verdad? Y eso va con condiciones, ¿verdad? Créanme lo que el fondo siempre que da recursos va con condiciones. La última vez que el fondo dio bastantes temas de derechos especiales de giro y recursos para ser utilizados en el tema social fue durante la pandemia. En este caso siempre los fondos que se tienen por parte del Fondo Monetario van condicionados, ¿verdad? Y más que todo lo que le da es como una carta de credibilidad para poder tener acceso a más recursos internacionales, ya sea con el BID, con el Banco Mundial, y adicionalmente para la colocación de bonos en el caso que el gobierno así lo requiera. Pero más que todo, no hay que enfocarse tanto en el tema de cuántos recursos le están dando, sino en todas las puertas de financiamiento que le abre en primer lugar, pero lo más importante es cuáles son las metas del acuerdo, cuál es la estrategia que se va a implementar. Por ejemplo, para ponerlo en contraste, el gobierno del presidente Hernández, la principal estrategia era la reforma del sector energía. Entonces ahora tenemos que revisar cuál es la estrategia que planteó el gobierno con el Fondo Monetario y que se va a llevar a cabo y que se va a impulsar. Y en base a esas metas y esa estrategia, porque todavía no tenemos el documento del acuerdo, en base a eso vamos a poder ver a qué metas se compromete el gobierno.